Bienvenidos otra vez, me llamo Roberto Breaker, evangelista misionero al mundo hispano. Y cada domingo tenemos otro sermón en inglés y español. Y lo que tenemos hoy es el mensaje sobre cómo trazar mal la palabra de Dios. Es decir, cómo estudiar la palabra de Dios en una manera en que está completamente torcida. En una manera en que uno lee la Biblia sin entender lo que dice. Hay muchas sectas falsas que dicen que son cristianos hoy en día. Porque son equivocados. Porque no trazan bien la palabra de Dios. Trazan mal la palabra de Dios. Vamos entonces a comenzar con 2 de Timoteo 2:15. Aquí tenemos un mandamiento de Dios. Y aquí tenemos algo muy importante. En 2 de Timoteo 2:15 leímos: estudia con diligencia. Diligentemente debes estudiar la palabra de Dios. Estudia con diligencia, presentarte aprobado a Dios como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. 2 de Timoteo 2:15 dice: estudie. Es un mandamiento. Debemos estudiar bien la palabra de Dios. Trazar bien, dice la palabra de Dios. El problema es, hay algunos en el mundo de hoy que no trazan bien la palabra de Dios. Cuando están estudiando, no estudian bien leyendo lo que dice. Usualmente quieren cambiar lo que dice. Muchos toman fuera de contexto un versículo para enseñar algo que no dice la palabra de Dios. Por esto tantas denominaciones hay en el mundo. Hay muchas denominaciones. El problema es que muchos no entienden ni estudian las dispensaciones. Si tienes tiempo, vaya a YouTube y busques allí el sermón que tengo sobre las dispensaciones. Es muy importante entender. Las dispensaciones son diferentes periodos de tiempo. Y cuando miramos las dispensaciones, entendimos que Dios está hablando a algunos en un tiempo sobre algo. Pero no siempre lo que Dios dice a ellos aplica a nosotros hoy en día. Toda la Biblia está escrito para nosotros, para leer. Pero no toda la Biblia está escrito directamente a nosotros. Hay partes en la Biblia que son históricas. Es una cosa de historia, ¿verdad? Hay partes de la Biblia que son figurativas, otras devocionales. Parte de la Biblia es profética, habla de cosas en el futuro. Pero hay parte de la Biblia que es doctrina para nosotros hoy en día. Y una cosa que debemos entender es que toda la Biblia es dado a nosotros leer. Pero no toda la Biblia aplica a nosotros. Vas a entender lo que estoy diciendo después, ¿verdad? Pero aquí quiero leer 2 de Pedro 3:16. Es muy importante trazar bien la palabra de Dios. Porque la Biblia aquí nos da advertencia que hay algunos que trazan mal la palabra de Dios. 1 de Pedro 3:16. 2 de Pedro 3:16. Dice así: como también en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. Oiga bien, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para perdición de sí mismos. Hay gente que cuando llegan a la palabra de Dios, lean y tuercen, cambian. No quieren entender lo que dice. No quieren trazar bien la palabra de Dios. Quieren trazar mal. Y ellos son engañosos usando la palabra de Dios, cambiando la palabra de Dios, enseñando herejías.
Pero ¿de dónde vienen? Supuestamente, según ellos, esto lo saqué de la palabra de Dios. De la palabra de Dios, de veras. Por esto, tantas denominaciones que hay en el mundo, cada uno enseña otra cosa. ¿Por qué? Porque no enseñan lo mismo. Pues esto es porque ellos quieren torcer, como dice, tuerzan la palabra de Dios. Segundo de Timoteo 3:15 dice: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación, por la fe que es en Cristo Jesús. Entonces usted puede usar la palabra de Dios por destrucción. Si quieres cambiar o quieres usar la Biblia para engañar a otros, es su propia destrucción. Pero si lees la palabra de Dios y entiendes lo que dice, puedes ser sabio a la salvación, puedes aceptar. La Biblia nos es dada para saber la verdad y llegarnos a Dios. Por esto es importante, la Biblia contiene la salvación de Dios. Pero si no leímos bien la palabra de Dios y trazamos mal la palabra de Dios, podemos ser engañados. La Biblia no es como cualquier otro libro. La Biblia es un libro espiritual. Y según la palabra de Dios, necesitamos el Espíritu de Dios para entender lo que dice la palabra de Dios. Primero de Corintios 2:12 dice: y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el Espíritu que es de Dios, para que conozcamos lo que Dios gratuitamente nos ha dado. Lo cual también hablamos no con palabras que enseñen la humana sabiduría, sino en las que enseña al Espíritu Santo, el Espíritu Santo, comparando lo espiritual con lo espiritual. Oiga bien, versículo 14. Mas el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque le son locura, ni las puede conocer porque son espiritualmente examinadas. Es decir, cualquier hombre leyendo la Biblia no va a entender lo que dice la Biblia. Es un libro espiritual. Necesitan el Espíritu Santo para entender lo que dice. Sin el Espíritu Santo, uno que lee la Biblia siempre va a llegar a error si no tiene el Espíritu Santo. Por esto debe leer la Biblia y aceptar a Cristo. Y cuando ya está salvo, ya va a salir bien. Pero si sale mal, es para su destrucción, porque Él no traza bien la palabra de verdad. Aquí dice este versículo que traza bien. Lo que quiero hacer hoy yo es trazar mal la palabra de Dios, para enseñarlo que sonso es uno que enseña mal la palabra de Dios. He escuchado muchos que dicen que son predicadores, que me han contado: yo no creo en las dispensaciones en ninguna manera. Todo lo que dice la Biblia es para nosotros y aplica a nosotros. Y he escuchado gente que dice: bueno, yo no quiero trazar bien la palabra de Dios. Yo voy a tomar todo lo que dice y aplicarlo en mi vida. O bueno, vamos entonces, como aquellos, a hacer esto hoy en día para ver cómo sale. ¿Cómo sale si trazamos mal la palabra de Dios en vez de trazarlo bien? ¿Cómo vamos a salir nosotros? Leímos toda la Biblia y vamos a poner todo junto y obedecer a todo, a ver cómo salimos. ¿Ok? ¿Me entiendes? Quiero que imagines que tú eres un hombre que no entiende las dispensaciones. Y que tú eres un hombre que quiere decir: toda la Biblia es para mí y yo voy a tomar todo en mi vida. Vamos a ver cómo va a salir tal persona. Leyendo la Biblia, aplicamos todo a nosotros. Bueno, primero leímos de Adán y Eva. Y si no queremos trazar bien la palabra de Dios, vamos a decir: todo lo que Dios dijo a Adán y Eva aplica a nosotros. Ok, vamos a ver. Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17. Y mandó el Señor Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás gratuitamente comer,
Mas del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás de él, porque el día de que él comieres, ciertamente morirás. Ok, primera vez que Dios habló. Y mire lo que dice. No coméis del árbol. Ok, entonces si vamos a aplicar toda la Biblia a nosotros, entonces no debemos comer del árbol nosotros, ¿verdad? Estamos mal entendiendo o trazando mal, podemos decir, la palabra de Dios. Mire lo que dice Génesis 3:19. En el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo serás tornado. Entonces, debemos plantar un huerto. Y si queremos agarrar todo de la Biblia como nuestra doctrina, todo, nosotros debemos dogmáticamente estar en contra de comer del árbol y debemos plantar un huerto para obedecer bien lo que dice. Ahora, miramos a cada vez en la Biblia que Dios hizo un mandamiento a uno. Y vamos a aplicar esto a nosotros, a ver cómo salimos. Y tú vas a ver, ¿verdad? Cuando llegamos al fin, lo que estoy haciendo, ¿verdad? Ahorita quizás no entiendes, pero vamos a ver al fin. Génesis capítulo 6. Génesis capítulo 6. Había un hombre que se llamaba Noé. Dios habló a Noé. Y mire lo que dice. La Biblia dice en versículo 8. Pero Noé halló gracia en los ojos del Señor. Pero Dios, hablando a Noé, le dio un mandamiento. Y si toda la Biblia aplica a nosotros, entonces este mandamiento también aplica a nosotros, ¿verdad? Si no trazamos bien. Entonces, ¿qué es que dice? 12 hasta 16. Y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Y entonces, versículo 14. Hazte un arca de madera, de gofer. Harás aposentos en el arca. Y más, enseña Dios a Noé construir un arca. Y dice, el tamaño, de esta manera la haréis 300 codos de longitud del arca, de 50 codos de anchura y de 30 codos de altura. Y él lo hizo. Pero si toda la Biblia aplica a nosotros, entonces nosotros también debemos hacer lo mismo, ¿verdad? Porque toda la Biblia está aplicada a nosotros. Debemos o debes construir su arca. Pero qué gravoso es, porque ahí nos enseña el tamaño, 300 por 50 por 30. Pues hice las matemáticas, porque un codo es más o menos 18 pulgadas. Y esto salió 450 pie de longitud. ¿O cómo es la palabra? De longitud. 75 pies de anchura. Y 45 pies de altura. Si debemos obedecer a Dios, porque tomamos toda la Biblia como si fuera aplicada a nosotros, debemos construir entonces nosotros un arca. Que es tan grande, que es más grande que una nave de batalla de los navales, ¿verdad? Pero esto debe estar construido de madera. Y otra cosa, sin ningún clavo. ¡Wow! ¡Qué trabajo!, ¿verdad? Entonces, también debemos buscar los animales y poner en nuestra arca los animales en pares, ¿verdad? 2 por 2. Entonces, ¿qué? Y si toda la Biblia está escrita a nosotros y no hay dispensaciones y no debemos trazar bien la palabra de Dios y leímos y queremos obedecer todo lo que dice, debemos plantar un huerto y construir un arca. Llevó Noé 120 años, pues casi no vivimos tanto tiempo hoy esto, entonces imagino que es imposible. Pero los que dicen, no, tú tienes que hacer todo lo que dice la Biblia, bueno, esa es una cosa que debemos hacer, ¿verdad? Porque estamos mal trazando la palabra de Dios. Entonces yo tengo que
buscar los animales de todo el mundo, 2 por 2. O perdón, un par de cada uno. ¿Puedes imaginar? Me llevará toda mi vida construir el arca. Y otra vida en buscar todos los animales. Y mucho dinero para dar aliento a los animales. Será imposible hoy que yo pudiera hacer lo que Dios mandó a Noé. Pero hay gente que dice, no hay dispensaciones. Todo lo que está escrito en la Biblia aplica a nosotros. Bueno, entonces necesitamos construir un arca, ¿verdad? Y aún más, en Génesis capítulo 12, tenemos un hombre que se llama Abraham. Y Abraham era un hombre, y Dios mandó a Abraham que tenía que hacer algo. ¿Y qué dice? Dice ahí en versículo 1 de Génesis 12, leímos. Pero el Señor había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre y de la tierra que te mostraré. Dice, vete de tu tierra. Si yo quiero obedecer en todo la palabra de Dios, ¿sabes qué debo hacer? Salir de mi propio país. Y no solamente esto, si toda la Biblia aplica a nosotros y tenemos que hacer todo lo que dice, yo tengo que circuncidarme. Porque Dios mandó a Abraham en Génesis 17:9. Dijo de nuevo Dios a Abraham, tú empero guardarás mi pacto, tú y tu simiente. Y dice, después de ti por sus generaciones. Este será mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros, tu simiente después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Hacer la circuncisión. Lo voy a poner así. Y aún más, no solamente circuncidado, debo estar circuncidado, también debo matar a mi propio hijo. ¿Cómo? Mi hijo primogénito, Génesis 22:2. Toma ahora tu hijo, y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moría, y ofrécelo allí en el holocausto, sobre uno de los montes que yo te diré. Matar debo, mato mi hijo. Bueno, esto es que pasa si no trazamos bien la palabra de Dios. Lo que debemos hacer es saber, no, esto es en el pasado, no aplica a nosotros hoy en día. Pero hay gente, hay pastores que prediquen, no, todo lo que dice la Biblia aplica a nosotros. Entonces no debemos nosotros comer del árbol, debemos plantar un huerto. Debemos construir un arca y buscar los animales. Debemos salir de nuestra tierra, nuestra nación, circuncidarnos y matar a nuestros hijos. ¿Cómo? Lo suena muy feo, pero imagínense si tú eres aquel hombre que dice así, tratando de hacer todo lo que la Biblia dice. Ahora yo vivo en mi barco, ¿verdad? Yo he construido mi barco. Y allí estoy en el barco, viviendo. Tengo mi huerto, tengo muchos animales. Y miren, los animales quieren meter en mi huerto. Siempre hay una batalla. Me cuesta mucho tener los animales porque siempre comen de mi árbol, de mi huerto. Pero yo estoy tratando de seguir. Y he matado a mi hijo después que yo he circuncidado a él. Ahora estoy leyendo la Biblia porque yo quiero obedecer a toda la palabra de Dios y hacer todo lo que dice. Y yo leo de uno que se llama Moisés. ¿Y qué dice Dios a Moisés? Moisés. Lleva acento, ¿verdad? Bueno, leímos de Éxodo 12. En Éxodo 12 leímos. Ahí está hablando de la Pascua. Y en Éxodo capítulo 12 dice que este mes será el primer mes. Versículo 2. Dice que en este día, versículo 3, tomése cada hombre un cordero por las familias de los padres. Dice en versículo 4
5, 6, que debo tomar esto y matarlo y comerlo. Y versículo 7, tomar la sangre de aquel animal y ponerlo en mi pared o en los postes, dice en inglés, los dos postes en español también, en el dintel de la puerta. Entonces, según Moisés, necesito ahora ser un pastor. Debo buscar muchos corderos y matar un cordero y poner su sangre en mi puerta. Imagínense si yo comienzo mi religión nueva, ¿verdad? Tomando de la Biblia todas mis enseñanzas. Y yo predico a todos que quieren seguir a mi religión. Mire, nosotros obedecemos todo lo que está escrito en la Biblia. Nosotros plantamos un huerto. Y nosotros construimos un arca. Tenemos animales. Debemos matar a nuestros hijos después que hubiéramos salido de nuestra nación. Y ahora nosotros debemos tener muchos corderos. Pues qué difícil será, porque los corderos quieren comer del huerto, ¿verdad? Imagínense si uno es así, que no traza bien la palabra de Dios, pensando que todo lo que está escrito en la palabra de Dios, debo seguir yo haciendo lo mismo. Pues así es lo que harán, porque así es que dice la palabra de Dios. Imagínense cómo vivirá aquel que hace así. Pero no solamente esto, si él tiene que hacer esto, él también tiene que guardar la ley de Moisés. Y Deuteronomio 6 dice así. Leyendo la Biblia, él lee Deuteronomio 6, 24. Y mandónos el Señor que ejecutásemos todos estos estatutos y que temamos al Señor nuestro Dios, porque nos vaya bien todos los días y para que nos preserve la vida como hoy. Y tendremos justicia cuando cuidaremos de poner por obra todos estos mandamientos delante del Señor nuestro Dios, como Él nos ha mandado. Ahora necesitamos, o aquel está pensando, necesito yo obedecer la ley en todo. Y si no obedezco la ley, ¿qué va a pasar? O mire a Deuteronomio 27. Y versículo 26. Maldito el que no confirmare todas las palabras de esta ley para cumplirlas. Y dirá todo el pueblo. Amén. Entonces, yo soy este hombre, ¿verdad? Yo pienso que no sé cómo bien trazar la palabra de Dios. Yo no quiero hacer divisiones y ver cómo están divisiones. En inglés, trazar bien es hacer divisiones. Entonces yo voy a decir, mire, toda la Biblia aplica a mí. Entonces yo voy a hacer todo lo que dice la Biblia. Y me mudé de mi tierra a otra tierra. Construí mi barco. Vivo en el barco y de un lado tengo mi huerto, tengo muchos mis corderos y todo. Y cada año mato a un cordero y pongo la sangre allí alrededor de la puerta de mi barco. Y la gente que vive alrededor llaman a la policía. Mire, este hombre es muy loco, está matando sus corderos. Echa mucha sangre alrededor de su barco. Mire, venga, apúrense, porque él es puro asesino de pobrecitos corderos. ¿Qué van a pensar la gente? Muy loco él, ¿verdad? Pero no termina allí. Él está leyendo la Biblia y la Biblia dice que él no obedece la ley. Entonces él es maldito. Y no solamente, vamos a Éxodo 31. Y él solo quiere, pensando en su mente simple, ¿verdad? Solo quiero obedecer en todo la palabra de Dios. Éxodo 31, 14 dice, así que guardaréis el sábado, porque santo es a vosotros. El que lo profanare de cierto morirá. Porque cualquiera que hiciera obra alguna aquel ama será cortada de en medio de sus pueblos. Entonces también guarda el sábado.
Y la gente alrededor, que viven alrededor de él, dice, mire, este es un hombre muy loco. Un hombre loquísimo. Mire lo que hace él viviendo en su barco grande, con todos sus animales. No hace nada en los sábados. Y él mata, porque según la ley, si uno peca, tiene que sacrificar a un cordero. Entonces aquí él está viviendo bajo la ley, tratando de hacer todo lo que dice la Biblia, porque él no sabía que uno debe trazar bien la palabra de Dios. Él está pensando, no, todo aplica a mí, entonces yo voy a hacer todo lo que dice. Ajá, o vaya aquel entonces. Y él, después de leer el Antiguo Testamento, empieza a leer el Nuevo Testamento. Y él fijó que hay uno que se llama Jesús. Y él está leyendo las palabras de Jesús. Y mire lo que dice Marcos 10:21. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo, una cosa te falta. Ve, todo lo que tienes vende y da a los pobres. Y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, toma tu cruz y sígueme. Entonces él está leyendo y dice, no solamente debo seguir a Adán y Eva y a Noé y a Abraham y a Moisés, ahora tengo que seguir a Jesús. Y yo necesito tomar mi cruz y seguir a Él. Entonces pensando él, porque no es salvo, una cruz, bueno, y necesito buscar mucho más madera. Pero mire, tanto dinero que gastó en construir su arca, ya no hay dinero, ¿verdad? Ya no hay. Pero bueno, entonces él, no sé dónde, encuentra 2 pedacitos de madera y hace su cruz. Y él empieza a llevar su cruz. ¡Wow! Pesa bastante. Mucho pesa. Y mire lo que dice en Mateo 16:24, aún más. Mateo 16:24, mire lo que dice. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niégase a sí mismo y tome su cruz y sígueme. Entonces todos los días empieza él a negar a sí mismo. Negarse a sí mismo. Y todos los días está pensando él, mire, estoy siguiendo la palabra de Dios. Yo sé que soy maldito si no lo hago, entonces yo voy a obedecer aún más. Tratando de leer todo y hacer todo lo que dice. Lucas 9:23 dice, porque cualquiera que quisiere salvar su vida, la perderá. Y cualquiera que perdiere su vida por causa de mí, Lucas 9:23. Leí 42, perdón. Otra vez, 23. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y toma su cruz, oiga bien, cada día y sígueme. Entonces no solamente debe tomar su cruz, debe tomarlo cada día. Imagínese este hombre que no sabe cómo trazar bien la palabra de Dios. Él piensa que toda la Biblia está escrito a él, entonces él está tratando de hacer todo que Dios mandó a todos en la Biblia. Y él levanta todos los días en su barco. Y cuando él baja de su barco para ir a su huerto, él lleva su cruz. Trom, trom, trom. Y baja ahí, da comida a sus corderos y todo. Y después sube su barco con este cruz de madera que pesa bastante. Pero hasta ahí no. Está leyendo más y más la Biblia y mire lo que dice Mateo 5:29. Mateo 5:29, oiga lo que dice. Está leyendo algún día él, mientras que él sabe que es un pecador. Lo más que él quiere obedecer todo esto, lo más que él puede fijar, qué gran pecador soy. Siempre tiene que ofrecer otro sacrificio, holocausto por sus pecados, hasta que hay muy pocos corderos, porque él ha sacrificado mucho, fijando que es un pecador. Y empieza él a leer Mateo 5:29. Por tanto, si tu ojo derecho te escandalizare, sácalo y échalo de ti. Que mejor te es que perezca uno de tus miembros que todo tu cuerpo sea lanzado en el infierno. Y si tu mano derecha
te escandalizare, córtala y échala de ti, que mejor te es que perezca uno de tus miembros, sino que todo tu cuerpo sea lanzado al infierno. Y él dice, oh no, maldito estoy, porque trato de hacer bien, pero a veces peco. Y yo vi una cosa una vez que no debería ver. Entonces, según este versículo, quitó su ojo y lo echó. Y algún día él tocó algo mal y no debería tocarlo, y por esto cortó su mano derecha. Ahora él está medio ciego y cojo y anda tratando con su cruz, ¿verdad? Anda, mire a mí, estoy tratando de obedecer la palabra de Dios. Y mira su estado, pobrecito. Lástima que no trazó bien la palabra de Dios. Es un hombre que tomó literalmente la palabra de Dios. Pero no solo esto, vamos a Marcos 16. Él está tratando de obedecer a todo. Marcos 16. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creyeron. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, alzarán serpientes, y si bebieran cosa mortífera no les dañará. Sobre los enfermos pondrán manos y sanarán. Entonces está leyendo su Biblia él, y él dice, necesito alzar serpientes y tomar veneno. Y hablar bla 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 bla. Entonces él sale diario de su casa, saliendo de su barco. En este lado tiene su cruz, en este lado tiene un serpiente, después de haber tomado un poco de veneno, ¿verdad? Y él andando, tratando de hablar otro idioma. Y los vecinos están mirando. Policía, mire, tenemos un hombre aquí muy loco. Así, él mata muchos corderos y echa la sangre en su puerta. Él tiene muchos serpientes colgados alrededor de su cuello. Está llevando pues, 2 pedazos de madera. No sabemos por qué hace este hombre así. Pero es un hombre, y mire, es un poco cojo y tiene su ojo derecho quitado. Si ven que él es un loco. Así cerrado, ¿verdad? ¿Y quién es? Es un hombre que solamente quiso ser salvo. Y no sabía cómo trazar bien la palabra de Dios. Por esto estaba literalmente tomando todo lo que él escribió. Leyó. Tomando todo lo que fue escrito como si fuera una cosa que debería hacer él para alcanzar la salvación. Empezó a leer un poco más del Nuevo Testamento aquel y fijó que después de Mateo y Marcos hay el libro de Actos. Y en el libro de Actos hablan en lenguas. Entonces aquel pensó, bueno, yo necesito hablar en lenguas, como he mencionado, ¿verdad? Entonces este hombre empieza a hacer esto. Y él fijó, mire, en el libro de Actos o Hechos, también habla de un hombre que se llama Pablo. ¿Y qué hace Pablo? ¿Para qué Pablo está en la Biblia? Él empieza a leer a Pablo y él lea... aquí están las lenguas, voy a poner. Y él está leyendo un poco más de Pablo. Y dice, ¿qué dice Pablo? Aquí está Pedro y los apóstoles. Y él dice, ¿y qué dice Pablo? Y él leyendo viene a 1 Corintios 11:1. Lo cual dice, sed seguidores de mí como yo también lo soy de Cristo. Y él dice, me dice que debo yo seguir a Adán y Eva. Me dice la palabra de Dios que debo seguir a Noé. Debo seguir a Abraham y Moisés. Jesús dijo que yo debo seguir a él y tomar mi cruz. Y ahora Pablo dice, yo también debo seguir a él. Wow, estoy siguiendo a muchos, pero yo quiero obedecer la palabra de Dios. Entonces él dice, ¿qué tiene en común este Pablo con el Señor Jesucristo? Y leyendo... viene a 1 Corintios 7:7. Hablando en cuanto del matrimonio, en 1 Corintios 7:7 dice, porque querría que todos los hombres fuesen como yo. Pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno de una manera y otro de otra. Digo pues, a los no casados y a las viudas, que bueno les es si se quedaron como yo.
El apóstol Pablo nunca se casó, tampoco Jesús. Y él está leyendo, sed seguidor de mí. Entonces, el Señor, como yo, de Jesús. Entonces, no debo casarme. No casarse. Él está leyendo, dice, bueno, yo voy a quedarme soltero toda mi vida. Bueno, esto es lo que pasa si uno mal traza la palabra de Dios. Nuestro hombre imaginario, ¿verdad? Leyendo la Biblia, quiere leerlo todo literalmente pensando que todo aplica a él. Mira lo que está haciendo él. Vive él medio ciego, soltero, en una casa que es un barco o una nave. Y él, si tenía una esposa antes, porque sí tenía un hijo, porque ya lo mató, ella se fue. O quizás él mató a su esposa. Yo imagino que ella se fue cuando estaba construyendo su arca, ¿verdad? Pero este hombre ya dice, ok, yo voy a seguir a Pablo. Pero tratando de leer a Abraham y Moisés, dice que debe tener hijos. Adán y Eva, Dios mandó, fructificar. Entonces él está diciendo, ¿qué debo hacer yo? Necesito tener hijos. Pero Pablo dijo, mejor que no me caso. Entonces, pues quizás me voy a fornicar. Y fornica él, ¿y qué dice? Oh no, si me escandalizare mi mano y mi ojo, debo cortarlo. Entonces quizás debo cortar a mi cosita, ¿verdad? Porque he pecado en fornicación. Y lo hace aquel. Tú me dices, no, es locura, nadie lo hará. Bueno, 200 años después, antes de Cristo, había un hombre que se llamaba Orígenes, un sacerdote católico, que hizo lo mismo. Él leyó este versículo, corta su mano derecha, corta su ojo, y él cortó tú sabes, ¿verdad? No sé cómo decir, su cosita, podemos decir. Pienso en cosas malas y a veces tengo pensamientos impuros, entonces yo voy a castrarme. Y él se castró. ¿Por qué? Es un hombre que mal trazó la palabra de Dios, no entendía lo que estaba diciendo. Entonces empieza a leer más y más y más su Biblia, y este hombre que en realidad sí quiere hallar la salvación, pero no entiende cómo trazar bien la palabra de Dios. Mire cómo es, pobrecito. En Marcos 13:13 dice, y seréis aborrecidos de todos por mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Quiero ser salvo, entonces ya me entiendo. Necesito permanecer. ¿Es la palabra? ¿Qué dice? Perseverar hasta el fin. Y él dice, ahora no solamente debo yo tener un huerto y construir mi arca, buscar los animales, y salir de mi nación, mi tierra, y hacer la circuncisión y matar a mi hijo. No debo solamente tener corderos y poner sangre en mi puerta y sacrificar los corderos cada vez que me peco. No solamente debo yo tomar mi cruz diariamente, que yo lo construí, y negar a mí mismo y quedarme soltero. Yo necesito perseverar hasta el fin. Y si lo puedo hacer hasta el fin, Dios me salvará. Pero ¿sabes más que dice en este versículo? Dice ahí, y serás aborrecidos de todos por mi nombre. Entonces ahora él vive y la gente le odian a él. Entonces imagínense la vida miserable de él. Vive soltero en su barquito. Y ya los vecinos odian a él. Nadie le ama, no tiene esposa ni nada. Cada día llevando su cruz. Pobrecito hombre. Es un hombre muy, muy triste, ¿verdad? Así son los religiosos. Hay gente en el mundo perdido, religiosos, que piensan cosas tan sonsas como esto. Pensando que deben hacer cosas iguales, quizás un poco diferentes, pero obras piensan ellos
deben hacer para ser salvos, cuando no somos salvos por obras. Otra cosa, leyendo la Biblia, él piensa, yo necesito entrar en el reino de Dios. Entonces él está pensando, ¿cómo puedo yo entrar en el reino de Dios? Está leyendo Mateo 18. Y dice la palabra de Dios en Mateo 18, 3. Y dijo, de cierto os digo que si no os convirtiereis y os hiciereis como niños, no entraréis en el reino del cielo. Entonces él está como niño. Entonces él empieza entonces a actuarse como niño. Ay, yo no, soy el chavo, ¿verdad? Como un niño. Mateo 19, 23, él está leyendo del reino y él quiere entrar en el reino. Dice Mateo 19, 23 y 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo que el rico difícilmente entrará en el reino del cielo. Otra vez os digo, más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que el rico entrar en el reino de Dios. Está leyendo, es difícil tener dinero, pero él casi no tiene dinero. Él pagó todo para construir su arca, ¿verdad? Casi no tiene nada, pero ya por medio de tener tantos animales, un par de cada uno, ahora él tiene niños, ¿verdad? Otros leones pequeñitos, otros. Entonces él pudiera venderlos y ganar algo. Pero ahora la Biblia está diciendo, no debes tener dinero. Él está diciendo, vivo por mis animales y mi huerto y ya no puedo tener dinero. Ay, qué costoso es la religión. Marcos 10, 25, mire. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que el rico entrar en el reino de Dios. Debes estar pobre. Ay. Él lee toda la Biblia pensando que literalmente tiene que hacer todo que está escrito en la Biblia. ¿Y cómo quedó? Devastado. Ahora ya está completamente destruido. No tiene nada. Es un pobrecito hombre, medio ciego, cojo, soltero. Un asesino que mató a su primer hijo. Un hombre castrado que vive sin nada. Solo tiene a comer de su huerto, pero los animales están comiendo antes que él puede alcanzar. Lleva todos los días así, por cada día llevando su cruz que pesa tanto. Pobrecito. Y ya, porque quería estar pobre, regaló todos sus corderos. Y es un hombre completamente destituido. Imagínense. ¿Puedes ver el lío que puedes entrar cuando no divide bien la palabra de Dios? Es decir, cuando no traza bien la palabra de Dios. La Biblia dice trazar bien la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque si entendemos que la Biblia tiene partes no escritas a nosotros, podemos ver, esto fue histórico. Esto fue para otros. Esto hoy en día es para nosotros. Vamos a ver cada uno para entender bien. Ahorita lo que quiero hacer es trazar bien la palabra de Dios. Para que podamos entender. Porque si uno toma toda la Biblia y trata de forzar todo, en que todo aplica a nosotros, qué pobres y miserables somos. Como aquel varón tratando de hacer todo lo que dice. Me dices, nadie vive así. Sí, pero hay en el mundo algunas denominaciones que quieren uno esto, otro esto, otro esto, aplicar. Y no aplica. Están mezclando con el cristianismo algo que no se mezcla. Primeramente, Adán y Eva. Dios mandó a ellos, no comeréis del árbol. Pero ¿sabes qué?
fueron echados fuera del huerto y el diluvio de Noé destruyó el jardín o el huerto de Edén, ¿cómo podemos nosotros vivir como Adán y Eva? Era algo que pasó en la vida de ellos, un mandamiento a ellos, no a nosotros. Noé, Dios mandó a Noé construir un arca, no a nosotros, a él. Hoy en día somos salvos por Cristo y Él es nuestra arca. Él es quien nos salva. No podemos salvar a nosotros mismos. Dios mandó a Abraham salir de su tierra, no nosotros. Hacer la circuncisión, matar a su hijo. Pero no permitió morir su hijo. Dios le salvó. Es un ejemplo, una profecía en realidad, de que Dios Padre dando a su Hijo a Jesucristo, quien murió por nosotros. Es muy importante que entendamos cómo tratar bien la palabra de Dios. Aún más, Moisés, mire lo que dice Deuteronomio 4:24. ¿Estamos bajo la ley nosotros hoy en día? Claro que no. Deuteronomio 4:44, ¿qué dice? Esta, pues, es la ley que Moisés propuso delante de los hijos de Israel. La ley fue dada a Israel, no a nosotros. ¿Por qué quieren entonces muchos ponerse bajo la ley? En el mundo existen los séptimo día adventistas. Y los séptimo día adventistas quieren decir, ya no estamos bajo la ley, ya estamos. Ya no puedes ser salvo por gracias, tú tienes que hacer obras. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? La ley fue dada a Moisés. En Romanos 10:4 dice que Cristo es el fin de la ley a todos que creen. Somos salvos hoy no por la ley, sino por la gracia. Había un cambio. Y nadie puede entender esto si no trazan bien la palabra de Dios. Entonces los séptimo día adventistas trazan mal la palabra de Dios, pensando ellos que todavía viven aquí bajo la ley, cuando no, vivimos aquí bajo la gracia, no bajo la ley. Fue dado a Israel. ¿Qué tal Jesús? Mateo 15:24. Muchos no entienden para quién vino el Señor Jesucristo. Hay iglesias hoy que quieren decir, nosotros estamos bajo las enseñanzas de Jesús. ¿De veras? Vamos a ver, Mateo 15:24. Jesús hablando dice, y él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Jesucristo cuando vino en su ministerio, dijo, solo vengo a Israel. Todo lo que predicó Jesús, predicó un judío a los judíos. Juan 1:11 dice que él vino a sus propios, pero sus propios no le recibieron. A ver lo que dice. Trato de traducir de inglés, ¿verdad? Mejor que leo de español. Juan 1:11. Dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¿Quién eran los suyos? Israel. Jesucristo, un judío, predicó a judíos. Vino solo a Israel el Señor Jesucristo. Y cuando el Señor Jesucristo vino, ¿qué predicó? Mateo 9:35. Estaba predicando Cristo a su pueblo Israel, tratando de enseñarles de su reino. Mateo 9:35. Dice, y andaba Jesús por todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino. Del reino. Y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Aquí está el reino de Dios. Se llama el reino del cielo, el reino de Dios es aquí. Eso es cuando Cristo va a gobernar en el milenio. Aquí está la tribulación. Mire, cuando Cristo vino, Cristo, un judío, vino a los judíos, diciendo, soy el Mesías, tú tienes que aceptarme. Predicó él mucho de este tiempo, en que él va a gobernar y reinar en la tierra.
Pero los judíos rechazaron a su Mesías y le mataron. Cuando resucitó el Señor, dijo a sus apóstoles, vaya a Israel y dígales, acéptame como Mesías. Y Israel rechazaron aún más a su Mesías. Por esto cambió de Pedro a los apóstoles a Pablo. Cambió de Israel a los gentiles. Y damos gracias a Dios que nosotros gentiles hoy podemos ser salvos. Por gracia, no por obras. Mire a Romanos 15. Uno debe entender Romanos 15. Voy a leer Romanos 15, 8 y versículo 16. Pero primero mire, comenzó el libro de Actos o Hechos con judíos yendo a judíos. Había lenguas. ¿Para qué lenguas? La Biblia dice que en 1 Corintios 14, 22, lenguas son para los que no creen. En 1 Corintios 1, 22 dice que son maravillas o señales para los judíos. Comenzó la iglesia con Israel y vista, señales. Pero según Pablo, cuando cambió de Israel a gentiles, ya no más, porque nosotros vivimos por fe, no por la vista. El libro de Actos o Hechos es un libro de transición, de cambio de Israel a gentiles, de Pedro y los apóstoles a Pablo, de milagros y creer por ver milagros a por oír y creer por fe sin milagros. El Evangelio se encuentra 1 Corintios 15, 1 al 4. Voy a hablar de esto en un momento. Pero nosotros estamos salvos ahora por medio de Pablo. Romanos 11:13, Pablo dice que él, Pablo, es nuestro apóstol. Y los libros de él, Romanos hasta Filemón, son los libros de la doctrina de la iglesia de hoy, en este tiempo en que vivimos. Nosotros no vivimos bajo la ley. Nosotros no vivimos aquí. Debemos construir un arca. Nosotros no vivimos aquí. No vivimos aquí. Debemos entender que la Biblia fue escrita a nosotros para que podamos saber todo. Pero no todo aplica a nosotros. Lo que aplica a nosotros hoy es esto, porque vivimos en este tiempo. No es decir que no debemos leer lo demás. Sí, debemos leer toda la Biblia, pero debemos trazar bien la palabra de Dios, entendiendo, la ley era para los judíos. La tribulación es aquí. La circuncisión de Abraham hasta Cristo. Y entendemos esto, no podemos ser confundidos como aquel. Yo no estoy bajo la ley de Moisés, la ley no me salva, Cristo me salva. Mucho habló Jesucristo, un parte podemos aplicar a nosotros, pero la mayoría era Jesús, un judío, hablando a judíos en cuanto de el día que Él reinará. Hablando a Jesús a ellos acerca de su reino, el evangelio del reino. Bueno, Romanos 15, te dije, versículo 8. Mire lo que dice de Jesucristo. Digo pues que Jesucristo fue ministro de la circuncisión por la verdad de Dios para confirmar las promesas hechas a los padres. Cristo, un judío, vino a los judíos. Su ministración o su ministerio era para la circuncisión, para Israel. Mire cómo contraste esto con versículo 16. Pablo hablando para que sea yo ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios para que la ofrenda de los gentiles le sea acepta, siendo santificada por el Espíritu Santo. Cristo tenía su ministerio y los apóstoles cuando comenzaron todo era para Israel. Pero Pablo fue llamado de Dios para llevar más el evangelio a los gentiles. Cuando uno entiende esto, ok, qué fácil. Ya entiendo entonces cómo somos salvos hoy. Por fe, por el evangelio. Dios reveló al apóstol Pablo esto y dijo, vaya a predicar. ¿Y qué es el evangelio? Que Cristo murió
por nuestros pecados. Fue sepultado y resucitó al tercer día, según las Escrituras, por nuestros pecados. Mire, yo no necesito algo, yo no necesito obras, yo no necesito hacer algo para llegar al cielo, sino venir a Cristo y confiar en lo que Él ha hecho. Él es mi arca. Él es que me da la circuncisión espiritual cuando acepto a Él. No necesito circuncidar mi carne. Él tomó su cruz para salvarme. Él es que salva. Ahora mira aquí abajo. Perseverar hasta el fin. Y dice aquí, entrar en el reino de Dios. Era Cristo Jesús que habló de esto. ¿A quién habló? Judíos. Entonces cuando el Señor estaba diciendo hay que perseverar hasta el fin, estaba hablando, diciendo a ellos, tú tienes que perseverar hasta el fin de la tribulación. Aquí está el rapto, ¿verdad? Nosotros cristianos vamos a salir al rapto. Y cuando viene el rapto, la tribulación es un tiempo en que Dios otra vez empieza a trabajar con Israel. Israel tiene que estar pobre, porque la Biblia dice que darán la marca de la bestia en este tiempo. Y si toman la marca de la bestia, ya, son perdidos, malditos. Pero si no toman la marca de la bestia, ¿sabes qué? No pueden comprar ni vender. Serán, ¿qué? Pobres. Hay que preservar hasta el fin de la tribulación. Benditos son los pobres, porque ellos tendrán heredad en la tierra, aquí, en el milenio. Esto es como trazar bien la palabra de Dios. Pero tenemos hoy en día muchas sectas falsas que no trazan bien la palabra de Dios. Los séptimo día adventistas quieren vivir bajo la ley. Por hacerlo, niegan a Cristo y la gracia que Él ofrece por el Evangelio. Los carismáticos, los pentecostés, no entienden que el libro de Actos o Hechos es un libro de cambio. Ellos quieren hablar en lenguas, pero no hablan en nada. Porque en la Biblia la lengua es un idioma escrito. Y el milagro era que los apóstoles empezaban a hablar en un lengua que no sabían ellos, pero el Espíritu Santo habló. Y los oyentes entendieron en su propio idioma las maravillas de Jesús. La Biblia dice en 1 Corintios 14 que las mujeres no deben hablar en la iglesia en lenguas. Pero la iglesia de los pentecostés, ¿qué es? Muchas mujeres. Ay, mentira. Mal trazan la palabra de Dios. No hablamos en lenguas hoy. No necesitamos. Predicamos el Evangelio. Tenemos la iglesia de Cristo que dice que somos salvos por medio de bautismo en agua. Bueno, cuando comenzó Pablo, él bautizó en agua a los judíos para recibir el Espíritu Santo. Pero eran judíos bautizando a judíos. Pablo, cuando llevó el Evangelio, dijo, no es el agua que salvo por fe. Bautizaron en agua después de la salvación. No para ser salvo y recibir el Espíritu Santo, pero después que hubieran sido salvos y hubieran recibido el Espíritu Santo, fueron bautizados en agua. Muchas sectas falsas, los mormones. En el mundo existen los mormones. José Smith empezó en 1800 algo, la iglesia de los santos de los últimos días. ¿Cómo comenzó aquel hombre? Él comenzó diciendo, mire, algún día anduve en el bosque yo y de quién sabe, vino un ángel predicándome el evangelio que yo debo enseñar a todo el mundo. Entonces yo recibí placas de oro de este ángel y ahora predico el evangelio que él me dio. De veras, señor José Smith, tú, mormón. ¿Qué dice la Biblia? Gálatas 1:8. Mas si nosotros, un ángel del cielo, os predicare otro evangelio. Oiga bien, un ángel del cielo, otro evangelio del que os hemos predicado, sea maldito. 9. Como antes hemos dicho, también ahora decimos otra vez, si alguien os predicare otro evangelio del que habéis recibido, sea maldito. De veras. Señor José Smith, eres maldito tú, con su evangelio malvado
Porque no trazas bien la palabra de Dios y no entiendes que esto es el evangelio que salva. De Pablo, no de un ángel. He leído de este nombre del ángel. José Smith de los Mormones dice que el ángel que vino, él es el ángel Moroni. Bueno, conocí a un hombre que antes de aceptar al Señor era un satanista. Y él tenía el libro que se llama La Biblia Satanista. Y en este libro tiene escrito los nombres de los demonios. Y él me mostró de este libro. Mire, aquí uno de los nombres de los demonios es Moroni. José Smith dijo que Moroni vino del cielo hablando con él. La Biblia dice que Satanás se aparece como un ángel de luz. Y José Smith dice, pues era un ángel de luz que vino hablando conmigo. Entonces no era de Dios, porque Pablo dijo, tiene otro evangelio, entonces es maldito. Era un demonio que vino a hablar a José Smith. Y ellos están equivocados con otra religión falsa, porque no trazan bien la palabra de Dios. La Biblia enseña muchas cosas. Algunas cosas fueron enseñadas a otros, no a nosotros. Lo que Dios enseña a nosotros hoy en día para ser salvo es, venga por medio del evangelio de Pablo. Porque estamos bajo el ministerio de Pablo hoy. No el ministerio de Pedro. No el ministerio de Israel. La Iglesia Católica dice, no, estamos bajo el ministerio de Pedro. No, de Pablo. No estamos bajo Moisés, ni Abraham, ni Noé. Ni estamos bajo Adán y Eva. Estamos bajo el ministerio de Pablo y solo salvo por el evangelio. No estamos bajo este. Te dije que Cristo estaba hablando diciendo, si tu mano derecha te escandalizare, córtalo. ¿Por qué habló así? Pues aquí la Biblia dice que si uno toma la marca de la bestia en su mano derecha, está maldito. Quizás uno que hace así puede cortar y echarlo fuera, y Dios te va a salvar en el reino, porque fijaron que era mal lo que hicieron. No sé, pero cuando trazo bien la palabra de Dios puedo entender bien. Ok, no todo aplica a mí, entonces ¿dónde vivo yo? ¿Y cuál es que Dios quiere de mí? Dios demanda de mí fe en el evangelio para ser salvo. Entonces confío en el evangelio, confío en la sangre derramada y sé que soy salvo. Bueno, gracias por ver este video. Espero que fue una bendición. Espero que pudiste entender por qué hay tantas denominaciones en el mundo y cada uno enseña otra cosa. Porque ellos no trazan bien la palabra de Dios. Trazan mal la palabra de Dios. Y yo quiero trazar bien la palabra de Dios. Y por medio de esto, fijo que ya aquí estamos. Y el evangelio que nos salva hoy no es la ley. Es la fe en la sangre de Cristo Jesús. Nos vemos el otro domingo. Dios te bendiga. Amén.